Bueno, muy bien, buenos días. Para estar una vez más con nosotros, les doy las gracias por mirar este video en el día de hoy con un tema interesante como es el cáncer del seno. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Alberto Rivero Oliva, graduado de la Universidad de La Habana en el año 1977, involucrado en la cirugía desde ese año. Soy cirujano general oncólogo, dedicado a la conducción del programa de cáncer de mama del Centro de Referencia de Cáncer de Mama de la provincia de Mayabeque, en Cuba, en la detección precoz y tratamiento médico-quirúrgico del cáncer de la mama hasta finales del año 2022. Bien, el seno es un importante órgano de belleza femenina y su cirugía mutilante es causa de afectación sentimental de la mujer. El cáncer del seno y su relación con el entorno y la alimentación. El cáncer del seno, como todos los cánceres, es la multiplicación y crecimiento rápido de células del tejido mamario que no obedecen a las señales que regulan la división celular y la muerte celular programada dirigida por el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN tiene genes como policías que le dicen a la célula cuándo tiene que multiplicarse y cuándo tiene que morirse. ¿Por aquí? Para evitar que se transmitan los cambios que aparecieron en una de las plantillas del ADN, por decía el código del ADN, y que pasen esos errores a otra nueva célula. Es decir, para que no se repitan, para que no se copie ese error y no salga en la célula nueva, que se copie una plantilla correcta. Porque de lo contrario, entonces se van acumulando estos errores y cada vez tiene más. Y ese código ADN llega una vez que ya no aguanta más. Y esta acumulación de errores con el tiempo puede convertirse en un cáncer. Por eso, este gen supresor, este policía vigilante de la plantilla, le programa la muerte a su misma célula cuando se encuentra en una situación que le ve muchos errores. Y si esto falla, no se corrigen los errores, se acumulan en la célula y se van repitiendo en cada célula hasta que, como dije, tanto da el canto del pozo hasta que se rompe, hasta que llega una vez un cambio más, una mutación definitiva y suficiente que convierte la célula normal en una célula maligna. El tumor, cuando se produce, tiene la capacidad de hacer siembra, de infiltrar tejidos, ya sean tejidos vecinos por contacto, ¿sí?, como el que va caminando, o también lo puede hacer a distancia. Eso lo hace a través de la circulación de la sangre y a la circulación del líquido de las vías linfáticas y de los ganglios, o ambos. Cuando este cáncer en que se produce estos errores son internos de la célula, en que no intervienen agentes externos, es decir, son intrínsecos y se transmiten de padres a hijos, son el 5% de todos los tumores de cáncer de ovario y de seno. El resto, es decir, el 85 al 90% se producen causados por agentes externos de las células que no son heredados de la familia. Y aquí intervienen varias causas ambientales, causas hormonales y los causados por el estilo de vida donde están incluidos los hábitos de alimentación. Aquí hay factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, uno de los más importantes es el exceso de estrógeno. ¿Qué hace el estrógeno? En este sentido, porque tiene otras funciones, el estrógeno estimula la división celular en condiciones normales. Esa es la función del estrógeno. La inflamación crónica también es un factor de riesgo, porque libera radicales libres que aumentan la probabilidad de agredir el gen y producir mutaciones. Por ejemplo, también existen en estas inflamaciones crónicas las mastitis crónicas. No quiere decir que todas las mastitis crónicas ahora van a dar cáncer, no. Pero son un factor que produce radicales libres y otros elementos que hay que tener en cuenta. Y hablando de radicales libres,
cuando son muchos que se produce un estrés oxidativo, estas moléculas que tienen una alta capacidad para combinarse, pues se meten entre las conexiones de las moléculas de ADN y van produciendo pequeñas mutaciones, y estas mutaciones cuando se acumulan pueden provocar cambios que pueden llegar a producir el cáncer. Hay otros hábitos tóxicos como son tóxicos por el tabaco, por el alcohol, pero la edad es un factor importante, porque con la edad las células van perdiendo las habilidades de reparar los fallos que se encuentran en la plantilla de ADN, es decir, en el código del ADN. Es decir, que no son capaces de reparar una mutación. Es importante para esto también saber los antecedentes de esta paciente, es decir, cuáles son sus características de vida, su familia, con respecto al cáncer de seno. Por ejemplo, la primera posibilidad de que una paciente tenga un cáncer de seno es haber padecido un cáncer de seno anteriormente. Es el más importante factor, el más probable, porque tiene todas las condiciones creadas para que se produzca un nuevo tumor. Otras causas es tener antecedentes de cáncer de mama o de ovario en la familia llegada, es decir, entre sus madres, en sus hijos, sus tíos, es decir, esta familia cerca. Pero también es importante la edad en que le apareció, porque mientras aparezca en una edad más temprana en estos familiares, esto es un riesgo, es un signo de que la mutación tiene un carácter dominante, por decir de alguna forma, potente. Y si viene desde ambas ramas, tanto materna como paterna, combinada, y si además aparece en hombres, esta dominancia genética del cáncer es más importante aún. Y se debe estudiar a la familia para tratar de buscar soluciones que pueden llegar a la cirugía preventiva. El estrógeno y la progesterona son los que determinan los caracteres secundarios de la pubertad, es decir, convierten a la niña en mujer. Las mujeres hermosas con cuerpos bellos se lo deben agradecer a los estrógenos, que son los cirujanos plásticos naturales de la belleza femenina. Pero el estrógeno en exceso se considera un factor de riesgo del cáncer de mama. Por eso es importante ver la edad de la primera menstruación, que es porque ya aparecieron los estrógenos y la progesterona, y también de la última, porque es cuando se acabaron. Pero si estos hechos son importantes, también son importantes en este intermedio si han habido hijos y han lactado, porque durante ese tiempo no hay estrógeno. Y entonces esto es un reposo de la exposición a los estrógenos. Pero si no hay hijos, entonces la exposición es más amplia, más extensa, y entonces esto ya se convierte en un factor de riesgo. Otro factor es la obesidad, porque las personas obesas en el tejido graso producen grandes cantidades de estrógenos. Estos estrógenos en condiciones normales de un tejido graso normal, pues lo que hacen es suplir el déficit de estrógeno cuando aparece la menopausia, para ir manteniendo el hueso, los músculos, las necesidades cerebrales y otras, cardiovasculares y otras naturaleza. Pero si son exageradamente las producciones, ya la cosa cambia, se pueden convertir en un factor de competencia en estos hechos. Existen hábitos tóxicos, sobre todo el alcohol y el tabaco, porque el alcohol aumenta los niveles de estrógenos, y esto, como se sabe, si aumenta los niveles de estrógenos ya se convierte en un factor incidente. También en su metabolismo se descomponen aldehídos y otras sustancias que son carcinógenas, es decir, que pueden generar radicales libres, producir el efecto estrés oxidativo y provocar mutaciones en los ADN. Y el riesgo aumenta con la cantidad y con el consumo. El tabaco también contiene sustancias carcinógenas, nitrosaminas, hidrocarburos, que dañan el ADN, que dañan las células mamarias.
y que favorece a mutaciones adquiridas a lo largo de la vida. También dicen que el tabaco, los estudiosos, que produce estrés oxidativo e inflamaciones crónicas, que ya sabemos entonces lo que produce porque lo dijimos anteriormente. Por eso los estrógenos que aparecen en nuestro organismo también se ven en la leche de vaca. No son solo los del organismo, las leches de todos los mamíferos. Y que si estos estrógenos aportados en edades de la vida adulta, es decir, en la etapa menopáusica, en que los mecanismos genéticos tienen más probabilidades de cometerse errores genéticos por la vejez, si estos estrógenos se mantienen en forma constante, como en la vida actual, el consumo de lácteos y sus derivados, aunque no sean en cantidades industriales, son capaces de activar los receptores de membrana, es decir, conectar el interruptor y desencadenar la estimulación y la replicación celular repetida y repetidamente. Pero que esto no hacen esto solamente, además, bloquean el gen reparador, es decir, bloquean el policía que activa la muerte celular. Si ya no existe, entonces la célula no tiene pares, no para, no se muere y va guardando esos cambios. Y por lo tanto, los cambios se van acumulando en cada réplica celular. Si el gen reparador no los quitó, pues se acumulan. Y llega el momento que, vuelvo a decir, que está todo el canto del potro hasta que se rompe. Aparece un último error, el que faltaba, para acabar de ponerle la tapa al pomo, y se produce entonces la mutación que provoca el cáncer. Es decir, los estrógenos presentes en la leche de la vaca y sobre todo los que están más acumulados en los derivados cremosos de la leche, mantequillas, cremas, quesos, no son concentraciones importantes, pero no hacen falta cantidades industriales para estimular el receptor, es decir, no hace falta una bomba hidráulica para conectar el interruptor, porque son hormonas y las hormonas funcionan en dosis muy bajas, muy pequeñas, nanogramos y picogramos, porque se unen específicamente a receptores específicos. Es suficiente solamente con una sola molécula de estrógeno que se una a un receptor, por ejemplo, o a un interruptor, como lo estamos diciendo para decirlo más popularmente, y desencadene solamente ellos una multiplicación celular, que aunque no está demostrado científicamente, es un hecho que se produce y que se ha de tener en cuenta porque estos elementos aumentan la concentración sanguínea de estrógeno. Es decir, si hay una exposición crónica y sostenida todos los días durante años y por acción de esas hormonas externas que mencionamos se suman a las propias existentes ya del organismo, alcanzan niveles más altos de concentración y son un elemento más que favorece este hecho y hay que tenerlo en cuenta. La estimulación constante de esta réplica celular trae mayor probabilidad de errores en el ADN. Y también hay estudios que dicen que hay posible liberación de sustancias derivadas de la degradación de estrógenos que también son capaces de interferir con el ADN. Los estrógenos vegetales más bien son sustancias que imitan y tratan de imitar a veces a los estrógenos y otras veces los bloquean parcialmente en alguna de sus funciones. Aquí están presentes en la soya, en la linaza, en el sésamo, y su efecto depende de la cantidad. Pero hay otro factor importante, que es el IGF-1, que es una molécula parecida a la insulina, que se produce en el hígado de los mamíferos, por orden de la hormona de crecimiento, y su estructura es parecida a la insulina, que se une a receptores igual que lo hace el estrógeno y que estimula la multiplicación celular, pero que no actúa directamente sobre el ADN, pero promueve la proliferación celular y bloquea al policía, sí, bloquea la apoptosis, el policía que elimina la célula dañada, de que hablamos antes, y se conoce esto como muerte celular programada por el gen. Por lo tanto, al estar bloqueado este IGF-1, no se eliminan las células que han sufrido cambios,
y entonces aparece con el tiempo la acumulación de mutaciones que pueden llegar a ser mutaciones determinantes que permiten la creación del cáncer. Es decir, el IGF a largo plazo aumenta la probabilidad de cáncer de mama junto con los factores orgánicos normales y con los estrógenos normales que pueda tener el cuerpo humano. Así creo que este video le haya resultado ameno e instructivo y saber a qué atenerse con su alimentación y con su vida. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Los exhortamos a que se lo envíen a sus amigos para que se suscriban si les interesa. Digan me gusta con un like y comenten sus opiniones y qué temas les gustaría saber, de qué se hable. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.